Estoy muy preocupado por Puerto Rico, porque casi 4 millones de personas sin electricidad, y para más se calcula que va a demorar meses en venir. Y yo creo que cada persona tiene para alimentos para 3, 4 días, 5 días. Pero ¿cómo va a llegar los alimentos a esa gente? ¿Cómo se va a conservar? ¿Cómo se va a congelar? 4 millones de personas es mucha gente. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te encomiendo todo esto, que como una persona simplemente del pueblo, veo venir las dificultades grandes para Puerto Rico y la alimentación de tantas personas. El no tener energía por meses, según están viendo las autoridades. Y te pedimos, Señor, la bendición tuya sobre la isla, de la misma manera que protegiste las vidas cuando vino el huracán, de la misma manera ahora. Te pido por México y el esfuerzo de los rescatistas por tratar de hallar con vida bajo los escombros a niños y a personas. Se extienda tu mano de poder sobre este bello país, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera hablar sobre vivir en la fe del Hijo de Dios. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y la fe sirve para todo. La fe te libera del temor, del miedo, de lo porvenir. Sino por el contrario, puedes caminar en fe, creyendo plenamente en Dios, que el Señor que estuvo ayer va a estar hoy, que Él nos va a sostener, Él nos va a proveer. A veces no entendemos los planes de Dios. Se encuentra el apóstol Pablo en medio de un tremendo naufragio. Dice que por 14 días no vieron la luz del sol. Evidentemente los agarró como un huracán y la nave parecía que se partía, una nave grande de aquel tiempo. Uno piensa, bueno, si voy a predicar la palabra de Dios, ya a Pablo lo tienen preso por causa de predicar la palabra de Dios y ahora lo llevan a Roma. Ya el Señor le dijo que iba a predicar ahí y parece que va a morir. Dice él mismo que habían perdido toda esperanza de vida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Perder toda esperanza de vida. Eso significa que solamente nos espera el fin. Ya no hay sueños. Sin embargo, cuando estaban en la parte más caótica, Dios nunca deja lo suyo. Llega de pronto la palabra a través de un ángel que Dios envió para ayudar al apóstol Pablo. Y yo quiero decirte que en medio de la adversidad, del problema, de la dificultad, siempre Dios va a enviar a alguien. Dios va a enviar ayuda a tu favor. Cuando tú vives en la fe del Hijo de Dios y estás en el propósito de Dios, quiero decirte que sí vas a atravesar muchas pruebas, pero dice que de todas ellas te librará Dios. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y esa es nuestra confianza, es nuestra fe. Y Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios. Y creo que es algo que debemos vivir todos nosotros, ¿no es cierto? En esos momentos difíciles, poner a operar la fe, que es la certeza de lo que se espera. Esperamos cosas buenas porque estamos en la voluntad de Dios. Creemos que Dios va a estar a nuestro favor, que va a mover los obstáculos para poder llegar a ser lo que nosotros anhelamos y deseamos. En este caso, era llevar la palabra de Dios hasta altas esferas del gobierno romano de aquella época. Dice que al final la nave encalló después de que el ángel vino y le habló a Pablo. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Y los demás parten tabla, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. Creyendo en medio de la adversidad, las pruebas,
los conflictos, de que no vamos a quedar presos en esas circunstancias, sino que saldremos victoriosos por la gracia de Dios. Este es mi mensaje en el día de hoy. No sé cuál es tu problema, pero nos acontece problema todos los días, ¿sí? Y cuando estás en el Señor, a veces pareciera que más hay oposición. Hay alguien que se opone, por eso dice la Biblia, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Cómo podemos resistirlo? Por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Tenga fe, avance, crea en el Señor, porque para el que cree todo es posible. Estamos hablando en esta oportunidad de vivir en la fe del Hijo de Dios. Bueno, las Escrituras dicen, esto lo dice el apóstol Juan en sus epístolas, que esta es nuestra victoria. Nuestra victoria es la fe en Jesucristo, porque esta fe vence las dificultades y conflictos que hay en el mundo. Así que bueno, sé que Puerto Rico en forma especial, si esperan que por meses no se pueda restablecer la luz, gracias a Dios que Puerto Rico es una isla de fe. Y esperamos que se levante en el poder del Espíritu y quizás a veces las pruebas nos catapultan para alcanzar cosas más grandes. Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 28, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, evidentemente conocían que la víbora era muy venenosa, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios tengo que pasar por semejante naufragio, haber perdido todas mis pertenencias, porque dice que arrojaron al mar todo lo que tenían para quitarle peso a la nave, y luego de 14 días sin ver el sol, haber perdido toda esperanza de salvación? Resulta que un ángel viene y le guía, le da una palabra de aliento, y Pablo fortalece el ánimo de todos los demás que están en el barco, porque así son la gente que se mueve en esa fe de Dios. Transmite motivación, inspiración a los demás. Cuando todos dicen no, él dice sí se puede. Y yo espero que usted sea una de estas personas, ¿no? Que es la diferencia. Hay gente que va a la iglesia pero no vive en la fe del Hijo de Dios. Siempre vive en la manera de maniobrar con sus recursos y sus cosas, porque eso sí le da seguridad. Pero aquel que confía en Dios, plenamente en Dios, será prosperado, será bendecido, será protegido por Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tuve que sufrir el naufragio si voy a predicar la palabra de Dios a Roma? En el caso de Pablo. Y ahora, después de haber pasado 14 días en frío, en agua, en viento, temporal, agotado, cuando vamos a hacer un fuego, se me prende una víbora venenosa mordiéndome en la mano. Dice que los naturales de la isla que conocían a esa víbora dijeron, va a morir, este hombre muere. Dijeron, escapado del naufragio, la justicia no le deja vivir. Porque la gente enseguida juzga. Cualquier cosa que usted come, la gente juzga. Y usted no se puede llevar por lo que juzga la gente. Porque la gente es muy cambiante, mire lo que pasó. Dice que sacudiendo él la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dice que los naturales de esa isla llamada Malta estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Ve cómo la gente es cambiante? Primero dicen que va a morir porque escapó del naufragio, pero la justicia no le deja vivir. Por eso que la víbora le mordió. Sin embargo, él no le prestó atención a la víbora ni a nada. Tomó la víbora y él mismo se la quitó y la arrojó al fuego. Yo creo que es interesante vivir en la fe del Hijo de Dios. Pablo no se largó a llorar y dijo, ¿cómo? Ahora después de 14 días de naufragio me viene a morder esta víbora venenosa. Siguió haciendo su trabajo como si nada.
Y una de las características clave es cuando de pronto te dan una amenaza de tienes cáncer o tienes esto, seguir haciendo las mismas obras que estabas haciendo, creyendo que el Señor te va a libertar. Yo creo que a alguien le está hablando en el Señor en este momento. Nosotros nos llenamos de temor, de pavor, de miedo y dejamos de hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Comienza a crecer el desánimo, el desaliento, y eso no debe ser. Viviendo en la fe del Hijo de Dios. No me importa que la serpiente sea venenosa. Sé que mi Dios me dijo que voy a llegar a Roma y voy a llegar. Quiero decirle esto, nadie de los hijos de Dios va a morir en la víspera. Será el día determinado por Dios. Tampoco vas a morir el día que el diablo quiera, sino cuando cumplas tu propósito en la vida. No es que vayas a morir, sino que Dios te va a llevar. Ponle fe a este día, creamos a Dios Todopoderoso, radiquemos los temores y abramos nuestro corazón plenamente para recibir a la palabra de Dios en nuestro corazón. Bueno, estamos hablando de la importancia de vivir en la fe del Hijo de Dios. Y decía que yo no me siento bien con las personas que dudan de todo y que aún llamándose cristianos no viven en la fe del Hijo de Dios. Tienen muchos temores, muchos miedos, y en el miedo no puede obrar el Señor, porque Él opera con la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces viene la duda, luego viene el miedo, las consecuencias de vivir bajo una cobertura de temor. Cuando entra el miedo no se puede razonar normalmente. Tenemos que vivir en el Espíritu, y eso te hace vivir, como dice 2 de Corintios capítulo 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que bueno, ¿la cobardía qué hace? La cobardía te asusta y dice, huye, huye. No vas a salir bien de esto. No te va a salir bien. Y como uno tiene que usar la fe para todo, naturalmente uno puede vivir, pero aún naturalmente uno necesita fe para todas las cosas, ¿no? Uno va a Disney, compra un ticket anual para poder entrar en cualquier tiempo del año y poder visitar el parque. Y usted le cobran, bueno, no sé, 700 y tantos de dólares, 800 dólares. ¿Y quién le dijo a usted que después con ese papelito lo van a dejar entrar? Bueno, usted tiene fe, por eso lo compró. Confía en que Disney no se va a poner a la altura de cobrarle y después no darle los beneficios que usted compró. Y como tenemos fe en Disney, no vamos a tener fe en Jesucristo, que dio la vida. Entonces no podemos tener un espíritu de cobardía, sino de poder, de creer que Dios está con nosotros. Y la mano de Dios opera cuando nos hacemos débiles. Fíjese que dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Recién ahí, cuando tú te haces débil, el poder sobrenatural de Dios va a intervenir. ¿Y cómo me hago débil? Bueno, débil se hizo David cuando corrió ante el gigante. Yo creo que Dios dijo, si a este chiquito no lo ayudo, se hizo débil, pero intervino el poder de Dios. Pero no nos gusta hacernos débil. Queremos tener fortaleza, plata siempre guardada, no arriesgar nunca. Entonces no tenemos testimonios del poder sobrenatural de Dios. Pero de pronto, bueno, llega una enfermedad terrible a alguno de nuestros seres queridos, a nosotros mismos. Entonces hay que usar la fe. Dios nos ha dado espíritu de cobardía para huir, temblar o temer. Uno no razona bien bajo el temor. Y Dios quiere que siempre podamos razonar conforme a su voluntad y su palabra. Yo quiero enviarle una palabra a usted hoy, que confíe plenamente en Dios. Si usted piensa que usted solo es sacudido a veces por las pruebas y las dificultades, se equivoca, todos lo somos. Y mientras más responsabilidades tenga usted, más. Si tiene empresa, tiene muchos trabajadores, si usted tiene mortgage muy altos que pagar, mientras uno solamente tiene que pagar la casa, hay otro que tiene 20 mortgages que pagar de distintas cosas, porque eso ha hecho que pueda usted crear
una fuente de trabajo para otras personas que no tenían. Usted tiene que tener fe que está haciendo la obra de Dios, porque eso es algo bueno también. Crear fuente de trabajo para los demás. No tiene que levantarse y decir, no voy a dejar que esto se caiga. Al contrario, me voy a poner de pie, voy a recibir la fuerza del Espíritu Santo para lucharla y ganarla. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, llegamos a la finalización de estos distintos segmentos que tocamos desde las 7 de la mañana, aunque el Morning Show comienza a 6 de la mañana hasta las 10. Luego continuamos con nuestra programación habitual, tanto en Power Number One, la 99.6, que cubre gran parte del Gran Miami, y también en la parte del suroeste, en la cual cubrimos desde Punta Gorda hasta Naples. En este momento tenemos una repetidora también en Naples que estamos tratando de resolver. Tiene unos problemitas a causa del huracán que pasó, pero gracias a Dios conectamos ya en la que es la más importante, 88.3 me refiero, allá en el oeste de la Florida, de esta península querida. Así que bueno, creo que tenemos motivos para orar, y orar se puede orar de distintas maneras, pero si no tiene fe, yo he visto que las cosas más importantes de la Biblia fueron oraciones en medio de adversidad, dificultades y conflictos, pero que tuvieron la fe necesaria para que Dios extendiera su mano y lo hiciera. Hay que tener fe para que Dios mueva su mano. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede, quizás no use droga, usted no engaña a su mujer, usted no engaña a su esposo, usted es un hombre bueno o buena, pero si no tiene fe, no agrada a Dios. Así que debemos creer que Él existe y que es premiador de aquellos que le buscan, aquellos que creen en Él. Él premia, Él es premiador, Él es recompensador. Así que vamos a creer, y creo que es importante unirnos, no solamente para pedir, porque todos tenemos necesidades, dependemos de Él, pero pedir por estos dos países, México y también Puerto Rico, cuando vemos a los rescatistas luchar por salvar vidas que están ahí debajo de los escombros y que tienen ciertos aparatos ahora que pueden detectar precisamente el latido del corazón. Y en algunos casos, estaba hablando de una persona, un rescatista ayer, que estrena los perros que están olfateando. Dice que hay perros que detectan cadáveres y hay otros perros que detectan la gente que está viva y hay otros perros que detectan los dos. Y el hombre que los entrenaba dice que reciben casi 2 años de entrenamiento en los perros para ir por primera vez a detectar en un desastre como en este tipo. Y dice que cuando el perro que detecta los dos, tanto si está vivo como si es un cadáver, dice que viene olfateando y de pronto se para, se queda todo triste, mete la cola entre las patas y se queda así desanimado, es porque es un cadáver. Me llamó la atención cómo el perro se siente, ¿no es cierto?, al saber que la persona murió. Dice que por el contrario, cuando está respirando y él detecta que el corazón late todavía, el perro le agarra una alegría impresionante, alrededor mueve la cola y toda la gente entonces que trabaja con ellos se da cuenta que está vivo. Interesante, ¿verdad? ¿Qué le parece si nos unimos juntos a pedir por una situación tan difícil? Quizás usted tuvo en estos días 3, 4, 5 días sin electricidad y usted sabe lo que significa esto, que ahora por ejemplo Puerto Rico esté toda la isla sin electricidad, toda la isla sin luz. Y cuando los periodistas enfocan los cables y todo unos enriedos, piensan que va a demorar meses y a mí me preocupa la alimentación de la población. El calor quizás se puede soportar, que Dios bendiga a los ancianos, las personas que están sufriendo esta anomalía, pero que vamos a creer que la intervención de países como Estados Unidos y otros países pueda ser rápida para alimentar a personas, porque yo pienso, bueno, la comida que cada uno tiene en Puerto Rico puede durar 4 o 5 días. Si no hay electricidad,
no hay comida porque se echa a perder. ¿Cómo va a ser para alimentar a tanta población, 4 millones de personas? Eso no es fácil, pero creemos que Dios va a dar la sabiduría y la buena voluntad en países que quieran colaborar, y vamos a pedir también para que Dios intervenga de una manera poderosa en darle ánimo, aliento y buena voluntad a las personas a ponerse de pie y a luchar por su vida y por su familia. De la misma manera vamos a orar por los rescatistas que puedan ser guiados por Dios, exactamente a donde está una persona que está clamando por el agua, por el oxígeno, y puedan encontrarlo para rescatarlo con vida. Señor amado, nos unimos en este momento junto a todos los televidentes y también los oyentes de la radio para clamar por estos 2 países, Señor, que han sufrido las consecuencias y los embates del que viene a robar, a matar y a destruir. Te pedimos, Señor, que tu mano de poder opere en cada uno de estos países, y también tu mano toque corazones y vidas y presidentes y también personas de otros países que puedan colaborar rápidamente para saciar estas necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Dale el aliento, el ánimo, la fe, la confianza, la gana de luchar y vivir. Incluso aquellos que al no recibir el oxígeno ni el agua de una manera que normalmente reciben, puedan estar perdiendo las fuerzas de sobrevivir. Aquellos que están bajo los escombros, Señor, bendíceles, fortaléceles, que reciben un aliento fresco en este momento, Señor, y la esperanza de vida de saber que van a salir y van a vencer. En el nombre de Jesús. Amén